Les decía yo, vamos a trabajar sobre esto, no sin antes aclararles que esto no tiene nada que ver con, ahora sí que con la religión, ni nada de esas cosas, ¿no? Aquí lo básico que debemos de entender nosotros, que este tipo de trabajos que nos tocan hacer, ¿verdad? Que vamos a seguir trabajando, es parte del trabajo de un tonal Pucket, ¿no? El que lleva la cuenta del tiempo, es parte de esa persona que necesita leer el Amoshli, necesita, necesita guiar, empoderar a los demás hermanitos, ¿no? Algunos lo han tomado este curso como si fuera algo religioso, ¿no? Como si dijéramos, bueno, es que me voy a poner a hacer una ceremonia y vamos a festejar la gran boda, ¿no? Es mucho más profundo y sagrado cuando hacemos esta comunión, esta ceremonia. Lejos de decir, bueno, es que con esto nos atamos los unos a los otros. Luego decimos, ¿no? Que ¿qué es lo que maneja la religión? No es así. Es trabajar en conjunto, trabajar en armonía con pues ahora sí, con los que nos rodean y principalmente nuestro Ishnamik. ¿Qué es Ishnamik? La palabra Ishnamik viene de la palabra Ishli, que es rostro, Namik es como decir con aquel, permíteme, es unir, es como decir, este es el otro engrane que tiene que encajar, que tiene que unirse. ¿Para qué? Va a depender mucho de nuestro trabajo como, como Tonal Puker, como el que lleva la cuenta del tiempo, como aquel que puede guiar a todos aquellos que quieran hacer esta ceremonia. ¿Sí? Interesante, básico. Por eso quiero llevar a la par este trabajo, hermanitos, con el de Tonalpowali, ¿sí? Por cuestiones, por cuestiones de tiempo, yo no daré la clase de Tonalpowali, lo dará un hermanito más. Este, esta semana, a la otra, ¿verdad? Va a dar el curso otro hermanito de Tonalpoal y estamos ahorita previendo de que me ayude con ese. Entonces, ya van a haber otros dos hermanitos que nos ayuden con la cuenta del tiempo. Yo lo voy a acompañar al hermanito, sí. Yo voy a acompañarlo en esta travesía, porque necesito que ustedes, los que se inscribieron en este curso, ¿verdad? Necesito que ustedes puedan hacer un tonal. Es básico, va a ser súper necesario hacer, saber hacer un tonal. ¿Por qué? Porque para unir, ¿no? Luego decimos, por ejemplo, aquí miren, esta es la energía femenina, esta es la energía masculina. Chequen, la mujer es el número 4. Y recuerden que en el tonal tenemos nosotros un número, un numeral, ¿no? Entonces, alguien de las hermanitas que tenga el número 4, ¿no? Y si coincide aquí, si llegara a coincidir con
la energía masculina, 5, por ejemplo, algún Macuili, Cuespali, o sea, de los 20, de las 20 energías. Ah, pero pues aquí no son nada más 5, podemos decir nosotros, son 15. Ah, por eso es que están por colores, hermanitos. Miren, 5 amarillo, 5 rojo y 5 podemos llamarles, ¿no? Azul, que no sería gris, azul. Y esto les corresponde a ciertos rumbos cósmicos, ¿no? Desde lo que portan en la mano, desde lo que tienen unidos, nos lleva a una información. Es por ello que ya una hermanita me había dicho, oiga maestro, pero es que usted nos está dando demasiados cursos. Sí, posiblemente, pero es que lo que hacemos es dividirlos. Realmente un taller, no podemos revolver Tonalpohualli, Náhuatl, lectura lectura de Amoshli, ¿no? Para que no nos confundamos. De hecho, está todo integrado. Para leer esto, recuerden, mínimo lo básico, ya sabemos que una lesna de hueso implica o nos indica el trabajo energético con nuestras percepciones, la disciplina. Vean este conito, la conexión. Su vestimenta del hombre es de color negro, ¿no? Todo este trabajo en una mano lleva el ocote, que es para encender el fuego. En la otra mano nuevamente tiene una lesna de hueso y de maguey. Entonces todo eso necesitamos leerlo. El hombre tiene sus cactlis, sus guarachitos. Entonces, aquí el hombre podemos decir, es alguien quien trabaja con la conciencia, es alguien que trabaja con la medicina. Pero ¿dónde está la medicina? ¿No? Vean, aquí está lo de Malinali. Al hacer ceremonias es necesario entenderlo que es para sanar, para iluminar. Ahora bien, tiene sus cacles, ¿no? Sus guarachitos. Y en este tipo de imagen, aquellas personas que tienen guaraches se refieren a, ¿no? A alguien importante. No importante porque le hayan dado un puesto o algo así, no, sino que él trabaja. ¿Por qué? Porque aquí tiene, mire, su ave, ¿no? Su quetzal. Él tiene abrazando su quetzal. ¿Qué quiere decir? Está trabajando justamente en la parte espiritual. Y con esa misma mano, abrazando ese ave, tiene su lesna de hueso y de maguey. Ahora la mujer tiene un pensamiento florido, sí, pero ustedes han visto estas flores en alguna de las imágenes mánticas. ¿A quién tiene estas flores aquí? Alguna de las energías. Xochiquetzal. Ajá, ¿qué más? La socamate Nagnetrin es Xochiquetzali. ¿Ah? Xochiquetzali tiene sus florecitas acá en su tocadito. Nos habla que la mujer tiene un pensamiento florido. Por lo tanto, si alguien de los que se van a unir en esta ceremonia, tenemos que decir, tienes una mentalidad muy florida, muy conectada con la parte de lo hermoso de la naturaleza, pero también debes de entender que tu pareja también tiene su trabajo. Los dos podrán trabajar la medicina, por supuesto que sí.
¿no? Los dos, vean, el solecito los une. Es muy importante que nosotros observemos el mínimo detalle, hermanito. Mire, el solecito les está iluminando los dos. ¿Y qué simbolismo tiene el sol? ¿No? Conocimiento, disciplina, ¿no? Podemos decirles, ustedes si se ponen a trabajar en armonía, respetando las responsabilidades que tienen cada uno de ustedes, podrán unirse y ser ese sol que guía a los demás. Conforman ustedes ese sol, ¿no? Y chequen, la mujer tiene este atadito de ocote, que por lo general este atadito de ocote lo encontramos con los señores de la noche. ¿Ah? Vean, ella es una de las mujeres muy disciplinada, tiene un atadito aquí de manta, rojo y blanco, que tiene mucha fuerza de voluntad, y vean cómo está ataviada, ¿no? Desde su atavío, esta faldita lo han visto con alguna energía, lo han visto, pero él le dice que es de la medicina. Miren, estos colores, ¿los han visto? ¿No se acuerdan? Mayahuel. Este color tiene Mayahuel, la medicina, ¿no? Y veamos aquí en un pequeño contenedor, podemos decir que es una pipa sagrada, ¿no? Vean, el humito. O sea, ella es una mujer medicina. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Ojo, es decirle, miren, se van a unir, ustedes van a trabajar. Recuerden, si se acuerdan, yo les compartí unos PDF donde les habla cómo las diferentes culturas hermanas, cómo conciben la dualidad, ¿no? Que si esta dualidad, que esta unión femenino y masculino, no, no puede, si esta unión no puede armonizarse, va a ese camino de la ruptura. Porque ahí está esa parte que yo en la clase pasada les decía. Luego decimos, si la otra persona empieza a sacar su lado masculino, empieza a querer imponer las cosas, yo, aunque sea varón, hombre, tengo que sacar mi lado femenino. Oye, ¿sí por qué? ¿Por qué no nos lo platicamos? ¿Te parece? Lo analizamos. Tengo que jugar esos dos roles con la única intención de seguir trabajando. Al unirte, la mujer no se tiene que someter a ti, ni nosotros como hombres someternos a ella, sino es hacer ese trabajo que podamos entender, que no siempre va a suceder, ¿verdad? Pero al saber que aquí si existe todo esto, vean, ella es sustento, vean, el molcajetito, la mujer es el sustento de la medicina. Y el hombre, chequen, tiene una ollita, ¿verdad? Y aquí está la espuma, ¿verdad? Está la espuma, pero es todo de color amarillo. Él tiene mucha sabiduría porque puede conectarse. ¿Se acuerdan del ejercicio del triángulo? Sabe conectarse con las energías del gran Teolin. ¿Qué es Teolin? Las grandes energías que están en movimiento en el universo. Su tocadito, todos están en esa sonrisa, en esa empatía, ¿verdad? Que claro,
Ahorita les explicaré cómo vamos a ir abordando en cuatro, por ahí los que hayan leído, le dieron una leída rápida al documento, en cuatro. Todo esto va a girar en cuatro temáticas. Son transversales, están súper conectados, sí, pero necesitamos entender la aplicación de todo este conocimiento. Teo Ilwich. ¿Qué es Teo Ilwich? Recuerden, Teo no es Dios. Teo es una energía sagrada, intangible, ¿verdad? Y Senka Ishnamiktilistli. Senka, punto. Ishnamiki, algo abstracto, porque al momento de hacer esta ceremonia nos une a la otra persona. A pesar de que no, pues no se vea que estamos amarrados ahí juntos, sino que es trabajar en equipo, ¿verdad? Ahora bien, su nombre algunos le llaman amarre de tilma, ¿no? Amarre de tilma. Es una ceremonia que a mí me tocó una vez vivenciarlo, yo no lo hice, lo hizo el abuelito. Eh, Parece curioso, es una anécdota que yo lo viví. Este abuelito llegó un muchacho, dice, no, pues es que nosotros queremos hacer esta ceremonia, ajá, pero la persona no está aquí. ¿Cómo? Pues está en Estados Unidos. Y le dice el abuelito, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Sí, estamos seguros. Bueno, a mí me, bueno, me incluyeron en la ceremonia porque yo tendría que hacer, pues, la videollamada, ¿no? El abuelito, yo tampoco le entiendo al 100% la tecnología, pero a lo mejor una videollamada, pues lo podría hacer, ¿no? Se le dijo allá a la muchachita que está justamente, ella está en Canadá, Toronto o algo así. Ella vive en Toronto, pero es de México, ¿no? Se fue a trabajar por contrato y tuvo una oportunidad de quedarse y se quedó. Ahora bien, le dijo el abuelito, vamos a hacer esta ceremonia, pero hay un, hay un extra que tenemos que hacer. Dice, sí, o sea, extra en pago. No, pues sí, nos tienes que pagar, pues el copal lo voy a gastar. Tengo que comprar copal, tengo que comprar ocote, flores, y yo no lo voy a comprar, tú lo vas a comprar, ¿no? Dice, no, pero es que, no, mijito, te va a costar, te tiene que costar. ¿O cómo? Yo voy a poner de tu ceremonia, no puedo, ¿no? Entonces, se hizo eso y se hizo una ceremonia y y dice el muchachito, yo sí quiero que regrese conmigo, o sea, que a México. Ya tiene sus documentos, o sea, ya se nacionalizó, pero necesito pues que me venga a ver, ¿no? Se hizo la ceremonia de Wentley o de Mique Wentley o de Mique Tlamanilistli. ¿Qué es? Le dijo, ese sucedió apenas el año pasado, en en tu altar, donde pones tu ofrenda del Día de Muertos, dile que te mande una fotografía. Ah, bueno, lo enmarcas y lo pones en tu altarcito y le hablas, le dices, ven, aquí está tu ofrendita, aquí está tu comida, como si ella hubiera partido, ¿no? Se hubiera ido de este mundo. Y le dice el abuelito, y yo me voy a encargar también de trabajarle con recitos y todo eso. Pues me tendrás que comprar las velas para que yo te vele. Pues si no, ¿cómo? Dice, no, no, sí, abuelito, yo ya entendí ese lado. Eso pasó el año pasado, este Día de Muertos, le puso su ofrenda. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, este mes de abril,
Pues el muchachito ya no lo veíamos acá en el pueblo. Apenas regresó, dice, es que ella vino. Y como la muchachita no es de Guerrero, es de acá, del vecino de Puebla, Tulcingo, algo así. Entonces, dices que me fui allá con ahora mi Ishnami, pues, y mi pareja, porque vino. Y me fui a su casa, nos presentamos y todo eso. Eso sucedió, ¿no? Entonces, es algo sagrado, es algo hermoso, te digo como anécdota, por eso se dice ceremonia sagrada, es una ceremonia sagrada de unión de dos energías, ¿sí? Las cuatro temáticas transversales para realizar la ceremonia sagrada de la unión energética. Son cuatro cosas que debemos de hacer. Por eso les decía, es necesario aprender tonal powali, ¿sí? Mínimo sacar un tonal. Con el maestro que nos va a dar el taller de tonal powali y con su servidor que vamos a ir haciendo los ejercicios, así como lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? Es reír reafirmando, pero vamos a darle un énfasis en los Nemontemi, que es donde se nos dificulta un poquito más, ¿no? Lectura del tonal y la elaboración del tonal. Forzosamente tenemos que pedirle su tonal, ¿no? ¿Sabe qué? Pues necesito su tonal. ¿Para qué nos va a servir ese tonal? Bueno, para poder localizar el numeral aquí en el Amoshli y poder leer su energía. Una de las técnicas que a mí me ha funcionado y me gusta mucho, y se los recomiendo, ya les he dicho algunos ejercicios, acechemos. A esta imagen que vemos aquí, acechemos. Nos va a dar mucha información. Ponemos una velita y lo vamos a acechar. ¿Y cómo? Cuatro velitas. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa, ¿no? Tlahuiztlampa. Son cuatro. Y nuestra quinta velita lo vamos a poner aquí. Y aquí tenemos nuestra hojita. Lo acechamos. Es una estrategia, es una forma, el acecho, que dentro del trabajo nahuálico, ya ven que todo está todo unido, dentro de los ejercicios nahuálicos, ¿verdad? El día viernes yo les decía, pongan sus cuatro velitas más la velita de aquí en medio. Tenemos que acechar, tenemos que trabajar con la percepción y la intuición. ¿Sí? La ceremonia del temazcal. En esta ceremonia de temazcal solamente entran tres personas. ¿Quién? Nosotros que vamos a hacer la ceremonia y ellos dos. Dentro de ese temazcal tenemos que trabajarlo, los cuatro rumbos, tenemos que hacer una ceremonia, esto antes de que se haga la unión de amarre de tilma, se tiene que hacer esa introspección, ese, esa limpieza energética, ese decir, ahora yo no tan solo pensaré en mí, pensaré en alguien más. ¿Quién sería? Con la que me voy a unir. Tendré que trabajarlo con ella. Ajá. ¿Cuánto? Mínimo 3 hasta 4 veces. La primera nada más ellos dos. El segundo temazcal ya con los familiares. ¿Serían quiénes? Los más directos. Los papás de la que se va a unir y del que se va a unir. En el tercer temazcal ya es con toda la familia, ¿no? El tercer temazcal. Y un cuarto temazcal, ¿no? De ser posible, nada más ellos dos son los que van a trabajar. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a trabajar? Sí,
Nosotros solo preparamos el temazcal, metemos la medicinita y claro que nosotros les vamos a explicar el por qué van a estar ahí ellos dos nada más. Es necesario que ellos platiquen de sus dudas, de sus anhelos, ¿no? Y decirles que ese es regresar al vientre de nuestra madre. Al salir, tenemos ya que hacer esa conciencia, ¿sí? Ese es la siguiente temática. Todas estas 5 temáticas lo vamos a abordar, ¿verdad? Vamos a abordarlo ujú, de 4 sesiones, 4 clases, ¿sí? 4 clases. O sea, un domingo, un sábado, un domingo, un sábado, vamos a hablar de la lectura del tonal y la elaboración del tonal, ¿sí? Los otros 4 clases, la ceremonia del temazcal. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué tipo de flores de medicina utilizaríamos? Ya estaríamos trabajando también la fertilidad de la mujer. Ya estaríamos nosotros hablando de la concepción de los nuevos seres que lleguen. ¿Cómo vamos a guiarnos? ¿Sí? Decía el abuelito, es que tú tienes que pintarles todo el panorama, decirles, ¿saben qué? En este camino que ustedes están decidiendo unirse, el camino no es y se unieron y vivieron felices para siempre. No, no, no es cuestión de espantarlos, pero es cuestión de decirle cómo es este camino, ¿no? La siguiente temática, las herramientas. ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer esta ceremonia? No nada más decir, ah, sí, ya, lo hacemos, como sea. Todos venimos y no, es algo mucho más sagrado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, necesitaríamos nuestro bastón de carrizo, un bastón de carrizo. Como yo ya sé su tonal, si pueden pintar el carricito, la energía de quién, de la mujer y el hombre, de frente los tonales, los dos, y abajo una imagen que los une, porque ya platicaste en su tonal qué es lo que anhelan, ¿sí? Entonces, cuando hacen el amarre, o sea, ya la unión, con su mano izquierda, agarran el carrizo, el otro también con su mano izquierda, y la mano derecha, yo como tonal pusker, hago que lo unan sus manitas y ya le enredamos con ese paño, ¿verdad? Que los une, que es ese amarre que nosotros hacemos, es esa unión sagrada. El hombre, como decíamos, tenemos que ofrendar jade u obsidiana, ¿no? Todo ese jade y obsidiana tenemos que cuidarlo, ya sea en un collarcito, ya sea en aretitos. Es el símbolo de que nos estamos entregando en transparencia, en conciencia, ¿sí? ¿Qué más? Un poposhkomil, un atecocoli, porque va a haber momentos que van a ser muy tensos. Para los que ya hemos o estamos en este comunión con otra persona, ven que hay momentos que te desesperas y dices, no, hijo, ¿qué es esto? O no me entiende, o definitivamente creo que no. Decimos, no es con quien debería de estar, ¿no? Cuando es un trabajo.
Sí, es un trabajo. ¿Duro? Sí, pero bueno, ¿no? Esa es la labor de nosotros que vamos a hacer, esa conciencia. Y van a decir, no, pues ya tomamos el curso y ahora sí, sí, pero necesitamos prepararnos más, hermanito. Sí. ¿Por qué? Porque un tlacatecolot, una persona tecolote, es sabio, es guía, ¿no? Y necesitamos saberlo. ¿Qué tipo de indumentaria, de vestido vamos a llevar? Un petate, ¿verdad? Que el petate, claro que todas estas herramientas, indumentaria, todo lo necesario, vamos a explicar cuál es su significado. Por ejemplo, el petlat, ese tapetito, ¿no? Esa alfombra, ¿por qué está tejido y por qué tenemos que sentarnos encima de ese tejido? Porque ahora en esta unión, pues vamos a estar tejiendo tanto mis familiares como sus familiares con la que me uno, hacer un tejido para que nos sostengan. Es el simbolismo del petlat, ¿no? Tenemos que hacer ese tejidito, porque ese es el sostén de nuestro nuevo proyecto, de nuestra familia, ¿sí? Y todos tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué alimentos se pueden preparar aquí? ¿Verdad? Es justamente esto de la boda, o lo que llamamos nosotros ahora aquí en el pueblo como la boda, es el guajolote, el guajolote. Inclusive en esta boda, los familiares del novio tienen que llevar, en la actualidad todavía se sigue preservando, pero tiene raíces de esta ceremonia. En la actualidad, el novio tiene que comprar mínimo 12 o 13 guajolotes, 4 o 5 cartones de pan, manteca, chile seco. Y esto lo pueden ver ustedes en el YouTube, algunos suben cómo hacen la boda. La música es una chilena, una música con banda de viento. Pone los familiares del novio en la primera canción van cargando su cartón de pan, de cerveza, de aguardiente, de mezcal, de tortillas, de chocolate, todo el presente que lleva, ¿no? Van bailando. O con su guajolotito. En la segunda pieza musical, los familiares del novio ya le entregan a las familias, a los tíos, sí, a los tíos, a los abuelitos de la novia, le entregan el presente y bailan, ¿no? Bailan. Después de la segunda, la tercera pieza musical que tocan, ya por ejemplo, pan, todo lo que ya lo ponen allá de qué lado, lo acomodan, ya cada uno de las personas agarra una bebida, puede ser cerveza o agua o mezcal. Empiezan y con el guajolote, ¿no? Dan bailando. En la tercera canción, la tercera pieza musical, empiezan a agitar la cerveza o el agua, empiezan a tirarlo arriba, todo lo riegan, ¿no? Bailan. Dice algún hermanito, dice, oye, pero ¿por qué lo tiran? Mejor que se lo tome. Le digo, no, tiene un simbolismo, tiene un simbolismo. ¿Por qué? Porque ahí el que anda cargando el guajolotito les anda picoteando a los demás, ¿no? Y no te tienes que enojar. ¿Qué simboliza? Simboliza de que va a haber problemas, tanto como los tíos, las tías, los abuelitos y los familiares, algún momento tendrán que jalarle las orejas a estos que se unen, ¿no? Y claro, en la comida, pues es eso. Termina la boda, todo eso. Los tíos de la novia, pues se reúnen para poder comer los guajolotitos, ¿no? El guajolote, como ese símbolo de unión,
de armonía, que ahora todos tienen que ver, o sea, son parte de ese tejido del petate en donde tienen que trabajar. Y pues los hincan en el petate para darles consejos, darles su palabra. Pues ahora te uniste, tendrás que respetar a esta persona, tú también tienes que respetar a esta pareja que tú elegiste, que tú lo elegiste, y ahora tendrán que trabajar juntos, ¿verdad? Nosotros les podemos ayudar con un poco, pero el hombre y la mujer van a proveer para que todo funcione, ¿no? Esa parte. Ahora, la otra parte es, ¿verdad? Que vamos a ir explicando todas esas herramientas que se van a utilizar. La ropa, los guaraches que van a llevar, porque se van a hacer en guaraches, no, no con zapatos ahí de charol, no, aquí no, ¿verdad? De igual manera, el ayuno, ¿cómo lo van a utilizar? ¿Cómo van a trabajar? Inclusive nosotros los que vamos a hacer esta ceremonia, tendremos que trabajar con el ayuno mínimo 13 días. No, de plano no voy a comer, sí, pero lo máximo que tú puedas, ¿no? Ahora, viene la lectura de la Moshli Borgia y la dinámica de la explicación. Tenemos que empezar a entender, por aquí están, miren, son 25 estos imágenes mánticas, inclusive sus numerales, vean, ¿no? Estos están en el Amoshli Borgia. Ojalá ustedes los puedan imprimir, tenerlos impresos. ¿Por qué? Porque bueno, podemos decir, no, pues es que sí, lo tienes que imprimir, tienes que leerlo. Lo puedes imprimir así y después lo imprimes de uno en uno, ¿no? Este lo recortas, así como les presenté aquí. Como este, miren, en grande, en mínimo tamaño carta, tenemos que imprimirlo, deben de ser 25 hojas. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos en tamaño un poquito más grande, podemos ver todos los detallitos y todos esos pequeños detalles que vamos encontrando nos ayudarán a leer mejor, ¿verdad? Por ejemplo, miren aquí su oído, está bien empoderado, hay que saber escuchar. Su chimali, su tonal chimali, miren, ¿no? Sobre todo este, miren, es tan hermoso, es este el que tiene Miquisli, de Mictlantecutli. Es como la llave a la entrar en el ensueño, ¿no? Bueno, aquí vamos, ¿no? La lectura. Y para ello, en la lectura de la Moshli, miren, tenemos que tener presente este. Este es el curso que yo les digo. Por ahí les manejo yo a ustedes diciéndoles, pues de lo que nos den el curso, el pago del curso, pues parte de esto, vamos a comprarle los útiles a mis niños de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, son 20 tonales. En alguno de estos tonales le va a corresponder la mujer o el hombre, Siguatl o Nosotlacatl, ¿no? Ahora bien, hagan de cuenta que la persona, pues es que ella es Ozomatli, por ejemplo, ¿no? Ozomatli, y él es Acatl. Bueno, aquí, por ejemplo, miren, tenemos a Ozomatli cerca del corazón y Acatl, la conciencia, ¿sí? Aquí miren ese Tezcatlipoca, están aquí Acatl, aquí Ozomatli. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver mucho, hermanitos. Vamos a recortar Ozomatli y por aquí debe de estar Del Ozomatli, baño. Malinali, Acatl. Miren, estos dos imágenes los vamos a recortar. Vamos a hacer que estén viéndose de frente. Y ese va a ser parte tenemos que armar también su amarre de tilma, toda la información, ¿verdad? En una hoja lo tendremos que poner esto.
Pero ahora regresando, tenemos que decir la mujer, tú tienes esa energía de, pues del buen humor acá, ¿no? Trata de, entre los que tienen Osomatli, siempre tratan de tomar, pues las cosas con ese humor, con esa actitud positiva. Pero acá es mucho más, es mucho más analítico, es mucho más recto. Cuidado, a veces él va a sentirse ofendido, porque los carrizos son muy rectos, son muy disciplinados, son muy analíticos también, son muy proveedores. Y en algún momento tú vas a sentir que no te entiende. ¿Por qué? Porque los carricitos son huecos, no tienen corazón. Y los monitos sí, pues son mucho corazón, ¿no? Por eso, miren, está cerca del corazón Ozomatli. Entonces, todo eso tenemos que explicarle sus energías para que todo esto se pueda unir en ese Atlachinoli. Agua la mujer, fuego el hombre, tienen que unirse su energía, como vemos aquí, miren, al Atlachinoli. Por eso es parte de ese trabajo, de esa unión, ¿no? Conocer las energías del tonal y ubicar en cada parte del cuerpo de nuestro Tezcatlipoca para empoderar nuestra energía los colores más útiles y sutiles de cada uno de los que desean contraerla. Ver con el corazón es muy bueno. Ver con los ojos físicos, pero también ver con la mente, observar. ¿Se acuerdan los ejercicios de Chimaltonali que decíamos? Estoy haciendo aquí mi ejercicio, rapidito veo y veo su color. Ahí nos va a servir para esto. Ese ejercicio, si lo practicaron, qué bueno. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a encontrar qué color representa la persona. Y poder, por ejemplo, ver miren, aquí se ve más grande, miren, los colores. Esta persona podemos encontrarle que a lo mejor su aura de color amarillo, rojo o este tipo, ¿no? Azul, ¿no? Todo eso tenemos que seguir empoderando, ¿sí? Y bueno, el otro, ceremonia de iniciación del tonal póker. Va a ser necesario que nosotros nos reunamos y tal vez no hagamos una amarre de tilma, tal vez no, pero tenemos que reunirnos para ponernos de acuerdo, para platicar nuestras dudas. No es como tal iniciación, ahora tú ya eres esto. No. Recuerden, aquí, en este camino, la práctica hace al maestro. Si ustedes no lo practican, créanme que se les va a olvidar. Así, ¿cómo le voy a hacer? Si nadie me dice que yo haga el amarre de tilma o... bueno, ¿sí? Ahí está, tenemos ya un hermanito para el amarre de tilma. Sí, en esa ceremonia lo vamos a hacer, porque yo aquí les puedo hablar maravillas, no es que eso, que lo otro, pero no es lo mismo ya estar ahí, a veces se te olvida alguna cosa, ¿no? Y entre todos vamos haciendo, ¿sí? Es muy hermoso practicar. Quizá no es una iniciación, pero sí es una guianza, es un acompañamiento que yo les pueda dar, ¿verdad? Recuerden, no quiero seguidores, yo quiero maestros. Y ustedes tendrán que seguir con este legado, ¿verdad? Me da mucho gusto cuando nos reunimos en estos sedes que ya estamos formando, ¿verdad? Dicen, no, pues maestro, le ayudo, vamos a hacer la sanación. Adelante, únanse. Es que sí, termino bien agotado. Sí, así es.
Sí, así es el trabajo. Es que no, pues yo no tomo refresco para eructar y todo eso. Bueno, pues intenta eructar, porque para sacar la energía negativa que a veces lo, pues se nos pasa, ¿no? Bien, he aquí por qué Ishnamik dice mi reflejo en el espejo de la otra persona. Ese es Ishnamik. Lo que podemos también decir es que es como decir, me pongo en los guaraches de la otra persona. Y a veces nosotros conscientemente o inconscientemente queremos imponer nuestras decisiones, tanto hombres y como mujeres. Tampoco no nos neguemos a eso. Tampoco digamos, no, es que nosotros los hombres no imponemos, nada, no, sí. Sí llegamos a hacer eso. Y es reconocer, decir, bueno, dice el abuelito, tienes que pensar, si tú fueras quien quieres te quieren someter, tú te vas a resistir. ¿Ah? Ish, la partícula ish, la es raíz de la palabra ishli, que es el rostro. Namik es como el reflejo de uno, es como le decía, como decir, aquí está el tornillo y aquí está la rondana. Lo que decimos, es de mi medida. Dice un hermanito, es de mi talla. Es que, claro, mm, eso es tan rápido construir eso, ¿no? ¿No? Y eso se les tiene que explicar a estas personas. No en el primer intento, no, sabes que aquí muere todo, esto no funciona. No, es todo un trabajo. Esto tienes que aceptar con todas sus cualidades y no cualidades de la persona. Sí, tampoco quieras forjarlo como te gustaría a ti. No es que yo quiero que seas esto y esto y esto. No se trata de eso. Se trata de que tú lo aceptes como es. Esas cualidades y esas cosas que no te gustan a ti, pues decírselo, ¿no? Pero es parte de él, es parte de ella, ¿no? Por eso dice, Ishnamik, luego decimos, es que es mi dualidad, no es tu dualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes una dualidad femenina y masculina, no es tu otro yo, ¿sí? Dentro de la conceptualización de unión para los ancestros es un constante fortalecimiento. Y por eso es que en este caso, cuando me decían, cuando estaba yo, pues he seguido también al abuelito, a veces ahí nos vamos metiendo en su trabajo, oh, pues ayúdame aquí, vamos a hacer el otro. Híjole, pues también hay que decirlo, ¿no? A veces, pues ellos dicen, pues siéntate aquí con nosotros, mira, hay un refresquito aquí, un refresquito amargo, vente, vamos a platicar. Y sabemos que eso decimos nosotros, pues es malo para la salud, pero en ocasiones, híjole, siéntate, tómate una. Empieza la plática, empieza, como decimos, a soltarse ellos, a platicar, a decir muchas cosas que ellos han trabajado con esto. Entonces, es un constante fortalecimiento, es un constante trabajo, ¿sí? Decía un abuelito, no, pues yo antes no estaba joven, pues yo quería mandar. No, ahorita dice lo que diga mi viejita, ya no quiero discutir, no tengo ganas. Pero decía él, tampoco te vas a dejar que de plano, pues, porque tiene que haber ese trabajo, esa armonía. Porque no tan solo decir,
Sí, pues sí, es que le estamos intentando. No. Sí, pues ya no hay valientes, hermanito. No se crea, no se crea que sí puede llegar a salir, hombre. Ah, para la marra de tilma, ¿no? Bueno, entonces, dice aquí, mm, cuando decimos, no es que es mi pareja, no es que es mi esposa, no es tu esposa, o sea, no te ata, no es así. No ishnamik, para decir mi pareja, no ishnamik, mi otro yo, que es la pareja unidos por un pacto consciente, analizado entre el Tonalpúquer y los que se unen en esta ceremonia sagrada, ¿no? Decían alguna vez, les decía que hice este trabajito, digo, es que no te lo estás sacando no te lo estás sacando en una rifa, ¿eh? Esto es algo serio. Como por ejemplo, este hermanito, por aquí está la imagen. Miren, le salió esta imagen. Aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ujú. Aquí en este caso, la mujer era el número 7. Y en este caso, el hombre, el hombre que es el de color gris aquí, era el número 6. Y yo le mostraba esta imagen, lo recorté así en grande. Mire, esto es lo que representa ahí por sus tonales. Y de inmediatamente la mujer dice, no, pues oye, porque este personaje le está tocando el seno a la otra mujer y le está hablando a la otra mujer. Ujú. Y aquí está, miren, es un complemento, día y noche, ¿no? Le digo, bueno, ¿tú qué ves aquí? ¿No? Hay mucha energía masculina, miren, le digo, de Coat. Sexualmente es muy activo este personaje, porque la serpiente representa eso, la sexualidad. Ya que me dice con la que se iba a unir, dice, pues, es muy ojo alegre, dice, anda siempre de coqueto. Tú lo dijiste, pero no es tan solo eso, sino que él también busca mucho del sustento femenino, posiblemente en su formación, en su hogar, en su chansi, pues dependía mucho de mami, ¿no? De su mamá. Es muy apegada a lo femenino, también busca ese sustento, ¿no? Ah, dice, puede ser así. Y pues ya sincerándonos, le digo, pues aquí estamos los tres. Dice, bueno, pues sí, dice Temastiane, la verdad que pues, sí, a mí me gusta, dice, mucho estar apegada a la mujer, estar, pero también me gustan a más de dos. Digo, bueno, qué bueno que nos asinceramos. Aquí vamos a trabajar los dos. Aún así, le digo a la hermanita, aún así, con lo que acaba de decir el hermanito, usted decide unirse. Dice, no, híjole. No, le digo, estamos asincerando. No al ratito, no, pues es que yo no lo vi, o yo lo voy a cambiar. Si él no quiere cambiar, no va a cambiar. Tienes que empezar desde ahorita, tanto como él, como usted, empezar a trabajar esa parte, ¿no? Aquí en el Amosle no dice, pero no todo lo que está aquí es negativo. No, no. Hay muchas cosas hermosas también que puedes encontrar en esta relación y que pues también te pueden traer grandes, ¿no?
grandes beneficios también. Bueno, es que, le digo, sí, es que es la unión. Claro que en la actualidad, le digo, pues ahí está los matrimonios desechables, ¿no? Un ratitito y vamos por otro, vamos por otra. Sí, pero resistir y aprender, ese es el reto, ¿verdad? Entonces, tenemos que compartirles a ellos que la palabra no ishnami, mi otro yo, mi reflejo, ¿sí? Así como yo lo trate a esta persona, así será como pueda aprender de mí y pueda yo aprender de ella, ¿por qué no? ¿No? Ahora, en algún momento me decía un hermanito, dice, para nosotros, es un hermanito, y para nosotros, hombre con hombre, podrá leerse en el Amoshli. Digo, es algo difícil, ¿no? Pero, pues recuerde que también la energía femenina de ustedes dos, ¿quién siente que tiene la energía femenina? Posiblemente podamos trabajar sobre eso, pero pues aquí, pues no aparece nada de eso, ¿no? Pero, pues puede que nos salga ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que analizarlo. Y eso lo veríamos aquí en miren, en lectura de la Moshli Borgia y la dinámica de la explicación. O sea, ¿cómo nosotros, verdad? Sí se leen las energías. Entonces se lee la Moshli. Tiene un significado profundo. Por eso necesitamos leer el curso es leer esto. El otro curso, que lo dividimos, vamos a leer esto, los 20. Y unido a qué? A la explicación del tonal, pero ¿a dónde lo encontramos en nuestro cuerpo? Por ejemplo, los que son más son muy perceptivos, muy intuitivos. Pero si le toca unirse con alguien que es, por ejemplo, yeyecas, que es viento, son más de la palabra, son mucho más libres, porque el aire es libre, pero es vital. Aunque no lo ven, ahí está presente, ¿no? Posiblemente alguien sea de la energía de Coscacuautli, ¿ve? Muy protector, porque, porque está en el Chimali, porque Coscacuautli es un protector, es el que resguarda, el que reutiliza, ¿no? Y todo eso tenemos que trabajar, ¿verdad? Ahora, hay una forma, dice aquí, para leer la energía de los solicitantes en la unión, o sea, el tonal Puket, eso digamos nosotros, necesita trabajar con la siguiente preparación. Nosotros que vamos a hacer esa ceremonia, tenemos que hacer esa preparación. ¿Cuál? Uno, el acecho. Vamos a acechar. Ya vi los numerales, es esto. Y es que es un trabajo arduo, hermanito. Y es lo que a veces me dicen algunos hermanitos, oiga, hágame mi tonal. Sí, claro, pero si me da unos días, porque pues, no, es que a mí ya me urge. Aunque nomás me digas que si soy viento, agua, o serpiente, o mono. Ah, les digo, pero no, no puedo. Yo no te lo puedo dar de aquí a ahorita, no. Tiene todo su proceso. Yo tengo que ir a realizar mis ejercicios, tengo que ir a pedir permiso a mis lugares sagrados. ¿A dónde, amiga? En el ahuehuetito. Los que han venido aquí al abuelito ahuehuete, es donde yo llevo mi presente. ¿Qué es mi presente? Llevo flores, velas, ¿no? Un poquito de copal, unas frutas, un poquito de mezcal, ¿sí? Porque hay que pedir permiso. Nosotros somos el medio. Los que nos dan la información son ellos. ¿Cómo? A través del ensueño, a través del acecho, a través
esa comunicación interna con nosotros, ¿verdad? Todo eso es parte de ayuno por 13 días antes de hacer la ceremonia. Claro que tampoco hablamos de que no comamos nada, sino que la intención es empoderar nuestra intuición, realizar los ejercicios nahuálicos para activar la lectura del tonal Chimali, para leer el aura. ¿Qué ejercicios? Estos. Y, y es que bueno, yo no tomé el curso, algunos dicen. Bueno, no se preocupen. La próxima semana terminamos el curso de nahualismo, empezamos a leer miren, vamos a empezar con Zipacli, el ejercicio con Zipacli. No, aquí está Zipacli. Hacemos los ejercicios, ¿se acuerdan? Hacemos los ejercicios, les explico la imagen, tres cosas, y la imagen Zipacli, ¿dónde está? Miren, está aquí en el pie, ¿verdad? Así como está en el pie izquierdo, ¿no? Está en lo espiritual también. Y de esa manera, pero ¿por qué tiene que ir en este pie? Bueno, lo vamos a explicar en ese curso, ¿sale? La unión de hombre y mujer justamente es lo que hacen el Atlachinoli, que es el vapor, fuego y agua. ¿Y ese Atlachinoli quién es? El nuevo ser vivo. Cuando concebimos a un nuevo ser vivo, ¿pero por qué se considera como Atlachinoli? Bueno, cuando hacemos este acto sexual, ese acto sexual, la energía, la temperatura de nuestro cuerpo, la energía se eleva, ¿no? Entonces, se hace esa concepción, se hace esa unión, pues de ahí, después de esos 13 días, viene pues la gestación, ¿no? Todo lo que implica. Por eso se dice que también representa esta unión, Atachinoli, ¿verdad? Toda esta lectura que nos toca hacer, tenemos que intencionarlo, tenemos que trabajar, pedir permiso a la tierra, al aire, al fuego, de preferencia, siempre que nosotros hagamos una ceremonia, tenemos que tener ahí mezcalayot, mezcalito, una copita a la madre tierra, una copita al agua, al fuego, darle una copa al fueguito, pero también tenemos que darle a quién, a las energías y ponemos ahí una copita al aire libre, ¿no? Decirle a los yeyecas, pues que consuman eso que nosotros les damos, ¿verdad? Lo vamos a ver en el curso, en este que vamos a trabajar. Este curso es el más laborioso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber muchas cosas, desde medicinita, de plantitas medicinales, desde plegarias, desde leer el tonal, ¿sí? Por eso una vez el abuelito dice, oye, yo sí hice un buen de trabajo, y dice, que le digo, dice al que quería esta ceremonia, que me dice, ¿cuánto lo menos, abuelito? Ah, si yo no le estaba cobrando una cantidad exagerada, casi lo que estaba cobrando son los materiales, dice. Por eso también dices, bueno, aclararle, ¿saben qué? Te doy esta opción. Tú compra todas las cosas que vamos a utilizar y yo, pues me das mi pequeña compensación nada más para hacer la ceremonia. Porque si no le dices, pues al ratito dice, no, pues que es gratis, va todo incluido. El ratito dice, vas a salir poniendo. Se trata que tampoco nos desgastemos, ni él, ni uno, dice, con este trabajo, ¿verdad? Bueno.
Entonces, para ir avanzando, sí o sí, necesito que me impriman estas hojas. ¿Sí? Ahorita terminando la clase, yo les comparto el códice Borgia para que puedan imprimir esto. Ahí viene, ¿no? El Amoshli Yoal Yekal también se le llama. Esto también necesito que me los impriman, algunos ya lo tienen. Así una tirita de 20, son 20 energías, son 20 ejercicios, son 20 lecturas y están todos aquí. Todos los que ven ustedes aquí son estos que están. Todos nos conforman a nosotros, ¿vale? Son 25 imágenes mánticas y su información sagrada. Tenemos, ya lo imprimimos, las 3 hojas. Ahora recortamos estos en imágenes grandes. Imágenes grandes. Eso nos va a ayudar a que podamos ir detectando todos los detallitos que vamos a encontrar en en estas lecturas. ¿Sí? Inclusive, ¿por qué? Vamos a darle a la pareja, por ejemplo, si la pareja llega, llegamos a encontrar una pareja así, ¿no? Esta parte. Ah, bueno, tenemos que recortar esto y dárselo. Mira, esto es lo que representa ustedes en el amor. Y si es posible, hacer la descripción. Sí, es mucho, sí, tenemos que describirlo y darle la imagen, ¿no? Entonces, el curso consiste en esto, ¿sí? Aquí están estos 4 ejes, 4 temáticas, más el último, que lo vamos a practicar ya haciéndolo, pero estos 4 temáticas, la lectura del tonal y la elaboración del tonal, porque son 2 cosas. Hago la correlación de la cuenta, empiezo a describir el tonal, ahora lo leo, ¿no? Ceremonia del temazcal, tenemos que hablar un poco sobre el temazcal, su función y su trabajo, cómo podemos nosotros apoyarnos de la medicinita del temazcal. Las herramientas son importantes conocerlos para qué y cómo, y sobre todo el 4, conocer las imágenes mánticas, porque no es tan solo, a ver, véngase, vamos a hacer un amarre de tilma, órale, ya lo hacemos. No, tenemos que tener conocimiento del por qué se tiene que hacer, cómo orientar a esta unión. ¿Mm? ¿Sí, hermanitos? Bueno, de cada uno de nosotros depende de que hagamos este trabajo. ¿Sí? Por favor, vayan, o me imagino que la gran mayoría ya debe de tener mínimo su poposhkomit o su tlemait, caso de los varones, su tlemait, su atecocoli, su tecpat o su cuchillito de obsidiana, su espejito, su iscuamecat, su fajita, ¿verdad? Su copal, su tabaco, su pericón, su sal de grano básico, su morralito, ¿verdad? Donde va a guardar sus cosas, todo eso ya lo debemos de tener. Esa es la herramienta básica, ¿no? Son nuestras armas básicas para seguir trabajando en este camino. Sus velitas, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que tener sus velitas, ¿no? Pues que voy a levantar el tonal. Pues órale, tenemos que levantar el tonal. Ujú. Tenemos que tenerlo ahí listo para utilizar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. El próximo sábado, déjenme checar si llego a tiempo. Con gusto compartimos la clase y si no, ni modo, ya que el día, pues en esta semana, ¿verdad? Yo me tendría que trasladar a Querétaro para ver lo de la presentación del libro
de la hermanita Raquel. Y bueno, hacer algunas presentaciones en alguna estación de radio. Me parece que por ahí también en algún local, algún espacio cultural. Vamos a estar por allá viajando a Querétaro. ¿Sí, hermanitos? Los Ojamati y los escuchos por si hay alguna duda o hay algo que hacer, ¿no? Hola, hola, buenas noches a todos. Temasiani, buenas noches. Buenas noches, Tocoyahuasi. hermanito. Pues muchas gracias, gracias por esta nueva aventura, por esta nueva experiencia. Vamos a hacer todo lo posible por llegar al final y poder seguirnos preparando. Me da mucho gusto ver aquí a muchos compañeros de rostros conocidos. Qué padre, qué bueno. Un saludo, grandes hermanos, de todo corazón. Que tengan muy buena noche y muchas gracias, Tematiani. Igualmente, Éxito, hermanito, éxito en su reunión, en la presentación del libro, Tematiani. Hermanito Las Quique, Ojamati. un abrazo. Gracias, hermanito. Pues sí, vamos a tratar de irlo practicando, de ir aprendiendo, ¿verdad? Porque como les digo, la práctica hace al maestro y así tendremos que sacar adelante el trabajo, ¿no? Gracias, hermanito. Buenas Tema- noches, maestro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Sí, sí, significa tilma? Los amarres de tilma. sí, hermanita, si me da la oportunidad ahorita, con la hermanita Leti, después vamos con su pregunta. ¿Te parece? Sí, señor. Sí, 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 hermano. Adelante, hermanita Leti. Tlazohcamati, Temasiani, buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Una mujer puede hacer una ceremonia de amarre de tilma? Porque yo solamente he visto hombres que la hacen. Sí, hermanita, lo pueden hacer ustedes también. No les impide nada. Tienen el conocimiento, la intuición, la percepción. ¿O creen que si hay un impedimento? Ahmo Recuerden, Temasiani. mire, esto, la gran mayoría inconscientemente todavía traemos en la mente ¿de qué? De que solamente puede hacer la unión un sacerdote. Jamás, jamás puede hacer una monja. ¿O sí? Llama. Entonces, en este camino nosotros todos lo podemos hacer, hombres y mujeres. Inclusive, si las dos personas están en este camino y dicen, no, nosotros lo que lo vamos a hacer, yo y mi Noishnami, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque tanto la mujer puede compartirle su experiencia y tratar de guiarlo, tanto como el hombre también lo puede hacer, ¿verdad? Ujú. Sí, hermanita, es Llama que Tlazohcamati, Temasiani. no hay ningún impedimento. Bueno, la hermanita Eugenia preguntaba, dice, ¿qué es tilma? Bueno, recuerden que lo que les estaba diciendo, para nosotros es Teoilwich Senka Ishnamiktilis. ¿Qué quiere decir? Ceremonia sagrada de unión de dos energías. Tilma, pues lo retoman, ¿verdad? Como esa telita que une las dos manos para atar, dicen atar, que debe de ser unir a este hombre y a la mujer, ¿no? Por eso dicen amarre de tilma. Pero claro, es mucho más español, ¿no? Es mucho más, ¿por qué no decirlo? Es mucho más comercial de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque aunque queramos o no, hay hermanitos, no tengo nada en contra de ellos, que sí saben cobrar muy bien este tipo de trabajo. Y sobre todo si son extranjeros, les encantan estas ceremonias, pero como que lo toman como si fuera un espectáculo, ¿no? Es que me casé así, con amarre de tilma. A veces, por eso yo les digo, yo necesito que le entendamos la parte sagrada y que entendamos y vayamos eliminando ese pensamiento occidentalizado de decir, bueno, es que lo que existe en español tiene que haber en náhuatl. Son dos mundos totalmente diferentes, pero podemos hacer unas conjeturas, algunas comparaciones. Sí, hermanita, la que preguntaba, ¿qué es tilma? ¿No? Pues es la unión, que claro, pues ya le ponen un nombrecito, pero para nosotros es Teoiluil, una energía, una fiesta, una ceremonia sagrada. Paso Ujú. Camati, ¿Qué, hermano Inés? Sebastián. Sí, hermanita. Muchas Hermanito, gracias por la explicación. ¿qué, hermano Inés? De nada, canoche no yolo. Hermanito, Nahui Zipaxi, ¿sí quiere compartir algo todavía? Lo escuchamos. Su micrófono creo que está apagado, hermanito. Ahí ya me escucha, Ahora ¿verdad? sí, 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 ya Sí, lo escuchamos. tenía esa duda también, pero de lo que era Teoilwit, pero ahorita mencionó ya otra frase más larga que es la que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Ajá, miren, Teoilwit. Senka, Senka junto, unido. Ish, Ok. Ishnamik, de la unión. La unión que hacemos en esa ceremonia, hacemos la unión en esa ceremonia de rostro a rostro. ¿Por qué de rostro a rostro? Lo que les decía, yo lo voy a conocer. ¿Cómo es esta persona? ¿Y qué es, de acuerdo al numeral de nuestro tonal, qué es lo que representa esta imagen? ¿Qué me dice en esta unión como Tetzawi, como presagio? ¿Qué es lo que me depara el destino con esta persona? Sabiendo eso, tendremos que trabajar juntos para seguir en este camino. Por eso Senka, luego decimos Senka Quali, todo muy bien, ¿no? Todo junto. Ishnamiktilistli, porque también no nada más lo físico, sino que lo intangible, como qué, como los pensamientos, los sentimientos, la armonía, la empatía, todo eso, hay cosas que no lo vemos, pero sí podemos sentir su energía. Y el desarrollo de esa energía, de esa intuición, debemos de tenerlo presente. Ay, miren, no podemos negarlo. Hay personas que luego sentimos, ¿no? Híjole, este cuate, esta persona, este amigo, este hermanito, o sea, no me ha hecho ningún daño, pero me dice mi energía, dice, no, pues contigo de lejitos, o sea, no me has hecho nada, pero tú, no compagino. Y es esa parte que también debemos de explicarle a las personas. ¿Sienten que en verdad los une algo? Sí, porque estamos hablando siempre de medicina y nos gusta esto y compartimos y sentimos. Bueno, es solamente una parte, ¿no? Solamente es una parte. ¿Realmente lo conoces? Entonces, esa parte que tenemos que rescatar, tenemos que reivindicar, tenemos que fortalecer esa intuición, esa percepción, ¿no? ¿Sí, hermanito? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Chanita Socamati? Los Okamate no Gnitzin. Entonces, pues hermanitos, es un trabajo muy hermoso, pero también les adelanto, muy laborioso, muy laborioso.
porque es un trabajo sagrado, ¿verdad? Y quizá no es como dicen en los académicos, es que eran los sacerdotes. Aquí no había sacerdotes, aquí había Tlacatecolot, persona tecolote, la persona sabia, ¿no? Ese es el que hacía el trabajo, la medicina, ¿sí? Bueno, hermanito Chiknahuiacat, ¿lo escuchamos? Hermanita. Gracias, Temastiani. Mi pregunta es, ahorita vimos el amarre de Tirma. ¿Hay desamarre de Tirma en nuestro, o ya nos quedamos como unidos con la energía Sí, hasta que la muerte nos separe? podemos concebirlo de esa manera, pero la intención de unir es, como les decía hace ratito, fortalecer, aclararle a los que van a hacer esta ceremonia. Es que va a haber momentos que te vas a desesperar y eso tenlo presente. Que vas a decir, híjole, ¿qué estoy haciendo con esta persona? No compagino ni nada. Pero te lo explicaron, ¿no? La intención es fortalecer todos los días, alimentar esta unión. ¿Qué les decía? Que si me está hablando con la energía masculina, quiere imponer, tengo que utilizar mi energía femenina estratégicamente para no caer en eso, de esas confrontaciones, en esas discusiones verbales y a veces no verbales. Las no verbales son los que duele más, o sea, ni te habla, no te dice nada. Dices, oye, pues, ¿verdad? Entonces, toda esa parte, hermanita. No hay, no hay una ceremonia. Que no, pues la desunión. Nada. La intención es, dice, dijera usted, hasta que la muerte nos separe. Y más allá de. ¿Sí, hermanita? Temastiani, Sí, hermanito José, lo escuchamos. Bienvenido. buenas noches, Buenas noches. Temastiani, a las hermanitas, a los hermanitos, un abrazo. Mire, ahorita está la fase de Nana Mesli, está en cuarto creciente, ¿sí? Y pues he estado trabajando con las prácticas. Quiero compartirles mi experiencia en la ensoñación. O sea, me quedo trabajando con las velitas, la práctica, porque quiero llegar hasta la luna llena en estos días por la ceremonia que vamos a vivir de transformación en Tecuanis. Entonces, empoderarse pues con el poder de Nana Mezcli en estas prácticas y de el Señor de la Casa de la Luz de Tlahuizcalpantecutli, o sea, ir empoderándose energéticamente, porque nos vamos a meter ahí con más tecuanis que vienen de diferentes pueblos, ¿no? Ajá, entonces hay que ir empoderado. Y quiero compartirles mi Neltilistli. Me quedé como hasta las 12:30 con la práctica, ¿no? Y me fui al ensueño, ¿sí? Y ya en el ensueño llegó un amigo muy estimado, ¿sí? Y llegó con mucho sigilio y me dice, shh, cállate. Y le digo, bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y entonces me señaló, ¿sí? Y cuando volteé, había 3 mujeres con cabellera larga, vestidas de negro, pero estaban de espalda, o sea, no me daban el rostro, ¿sí? Estaban de espalda y me decía, cálmate, cálmate. Y me señalaba hacia donde estaban esas delgadas, altas, ¿sí? Pero de espaldas. Nunca me dieron el rostro, ¿no? Pero yo sentía es importante qué cosas sientes, ¿no? Y yo sentía una gran afinidad con ellas, ¿sí? Nunca las vi, nunca se voltearon, y
para verles el rostro, y en el ensueño sentí su presencia, no sé si de ellas o de otras energías, porque dejé la ventana abierta. O sea, dejé la ventana abierta y me recosté allí en una colchoneta, ¿no? Entonces sentí como una energía cruzó y se fue a la parte extrema de donde estaba yo, ¿sí? Y otras dos estaban una a cada lado, tocándome las partes del cuerpo, y yo en el ensueño, yo las percibí bien, que estaban, sentía yo su presencia, pues, y sentía yo que, pues, me estaban tocando, y yo estaba acostado, ¿no? Entonces, ese trabajo con Nana Mesli me dio mucha satisfacción, o sea, por primera vez me dije a mí mismo, no temas, devora como Tecuani, devora tu temor, ¿sí? Me había yo tomado el tecito de ajo, tabaco y epazote, me lo estaba yo tomando calientito, haciendo la práctica, observando a Nana Mesli, y además puse el ajo y la sal alrededor de donde yo estaba. Y ahorita que les estoy compartiendo esto, sí siento la presencia aquí en el lugar en donde estoy, ¿sí? Como que percibo que, por lo que estoy diciendo, Temastiani. Ese es mi Neltilistli. Gracias, Temastiani. Sí, hermanito, gracias, Tlaxtlahui, Tlezocamati, por su compartir. Cuando empezamos a abrir esa percepción con las energías, he ahí lo que el punto importante, lo que usted dice es, no tengas miedo, estás protegido. Ajá. Ellos solamente a veces quieren probarte qué tan fuerte eres. Después de eso, ellos y ellas abren tu mente para que empieces tú a adquirir esa sabiduría. Sí. Hace... Yo en un principio, quería yo cerrar la ventana, ¿no? Y digo, no, porque como dice el Temastiani, viajan en el aire, y que, digo, voy a cerrar la ventana, ¿no? Pero digo, no, porque son las mujeres empoderadas de Cihuatlampa, ¿sí? Son las mujeres, esa fue mi intuición de momento. Digo, no, viajan por el aire, en el aire, y no tengo que cerrarles la ventana, porque me daba la corriente de aire, obviamente, ¿no? Sí. Y así la dejé abierta, y ya no se presentaron, obviamente, pero me sentí satisfecho porque no cerré la ventana, la dejé abierta. O sea, vencí mi temor de cerrarla, ¿no? Y me sentí muy, muy satisfecho de que no la cerré, pues. O sea, de que no me dominó el temor. Sí, 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 es bonito justamente lo que a veces decimos, tzitzinimes, ¿no? Sí. Entre más miedo les tengas, más pueden aprovechar tu energía. Pero si uno se muestra fuerte, solas se van. Inclusive eso nos van ayudando a percibir. Hace justamente, fue en este mes de octubre, antes del Día de los Muertitos, hace 8 años, yo empecé a hacer estas prácticas, ahorita de el de Tlahuiztlampa y todo eso. Los primeros 2 ejercicios sí fue un miedo descomunal, o sea, porque llegaba esta energía, se paraba al lado donde yo duermo, o sea, nada más se queda. No dice nada, solamente está paradito, pero sí siente su energía muy fuerte, cargado, y entonces dices, yo decía, híjole, no, que se desaparezca, que se vaya. Pero digo, no, ¿cómo? Pues se supone que es lo que yo quiero trabajar.
Ujú, Yo le decía al abuelito, mire, me pasó esto, devora tu miedo, ujú, devora. Pero ¿qué puedo hacer? Pídele sabiduría. No le ujú, pidas cosas materiales, no. ujú, Pídele sabiduría, iluminación, ujú, florecimiento en tu caminar. ujú, Si se puede, te agradezco por todo lo que me has dado y lo que no me has dado. Si se ujú, pudiera, dame sabiduría, conexión. ujú, Quiero saber más sobre este camino. A eso, la otra noche vino, le pedí, y de ahí, poco a poco se fue disolviendo el miedo. Sí sentía otras energías, como dicen, no los veo, pero sí se sienten. Entonces, ujú, por eso es lo que les decía yo, el ejercicio, ¿no? ujú, Empezamos a dar círculos, nuestro cuerpo empieza a vibrar. Va a llegar un momento que ya nuestro cuerpo ya no vibrará. ¿Se acuerdan de este ejercicio? La última clase les decía, ujú, denle vueltas aquí. Empieza a sentir su cuerpecito a vibrar, a energetizar, pero va a llegar un momento que ya no lo sienten. Es cuando dominamos ya nuestros miedos, nuestra percepción. Tiene un ujú. fin también ese ejercicio. ¿Sí, Sí, hermanito? sí. Ya por último, estuve 2 veces, estuve masticando el tabaquito, ¿sí? Y el té, y estuve masticando el tabaco y me tragué como un cuarto de ajo. Y además lo unté aquí en la frente, aquí abajo de mi cuello, más abajo, unté mi esternón, en mi ombligo. Ahí lo puse, ¿no? Sí. Y hoy te me estoy acordando, Temastiani, que posteriormente tuve un sueño donde había un gran banquete, pero era así como un castillo, un gran banquete, y yo en vez de irme a sentar al banquete, anduve por ahí dando una vuelta. Entonces, de tal manera que cuando llegué, pues ya estaban levantándose los invitados y vi que se levantaron unas mujeres y me fui a sentar ahí donde habían desocupado el lugar. Llegó una persona de color negro que andaba sirviendo y me trató muy racista, muy déspota. Y entonces le dije, mira, yo soy invitado, le digo, me invitó el señor de aquí del lugar y no me creyó. Le digo, mira, vas a ver que sí. Y que me acerco donde estaba la mesa de honor eh, y que le hablo y que dice, ah, mira, qué pena, dice que ya se terminó la comida, porque eso me dijo la que estaba sirviendo. No, es que ya se terminó. Es más, tú no eres invitado. Le digo, ah, ¿no? ¿Y quieres que vaya yo y le diga al dueño de la casa? Dice, a ver, como que me desafió. Y fui y le hablé al señor. Dice, ah, qué pena, dice, en verdad. Entonces, la señora, su esposa que estaba a un lado, abrió su monedero y me ofreció un gran fajo de dinero. Dice, tenga para que vea a dónde va usted a comer. Dice, mire, pero aquí está, tómelo. Le digo, no, no se trata de que me dé dinero, le digo. No, de por sí no. No me acuerdo si lo tomé o no lo tomé, ¿no? Pero me dije a mí mismo, cuando desperté hoy en la mañana, digo, oye, vas a tener mucha lana, porque en 2 ocasiones soñé así fajos de billetes, ¿no? Y pues Sí. me siento muy bien animado. Hoy fui al tianguis, saqué fotos de varios tamaños de máscara y ya les compartí ahí los tamaños. Por ejemplo, para mí una máscara que compré me costó 400 pesos de mi tamaño, porque en proporción pues a tu estatura, pues es la máscara, ¿no? Y ya les compartí ahí, hermanito, y ando pues con ese ánimo de que vamos a vivir esa experiencia. Y bueno, nos estamos preparando porque todo requiere preparación. Sí, Gracias, Temastiani. sí, hermanito. Un abrazo a los hermanitos, a las hermanitas. Y Y a Socamati. por acá los espero, con la hospitalidad de estas tierras de tradición. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanito. Sí, en efecto, nos dan abundancia, nos dan muchas cosas en el sueño.
Y si así lo declaramos, se va a lograr, hermanito, ¿no? Pero bueno, Sí. igual esto, el trabajo con la luna, cuarto creciente, es enfocar en nuestro crecimiento intelectual, espiritual, ¿sí? Timuitasque, Mostla, nos vemos Timuitasque. mañana en la clase de náhuatl y el día martes, pues vamos a trabajar con la energía de Tecpat. Por ahí los que no tengan su cuchillito, si pueden, consíganlo su cuchillito de obsidiana o si encuentran de, pues ahora sí, de pedernal, sería genial, ¿no? Sí, hermanitos, porque lo vamos a utilizar para el día martes. Timuitasque, Timuitasque, Mostla, Mostla, Timutasque, Temastiani. Timutasque. Moitasca Mostla, Temastiane. Buenas noches a todos. Amati, Buenas noches a todos. Timuitasque, Buenas noches, Nitlapa, hermanitos, no buenas noches. Yolignitzin. Timotasque, Timotasque.